Amigos de Tlacaele, soy Shiu una vez más y hoy les quiero hablar del que ha sido considerado el único héroe a la altura del arte. Un tlatoani, el último tlatoani mexica, que con 21 años tuvo que defender su capital, Tenochtitlan, de la invasión de los españoles. Se trata de Cuauhtémoc, este héroe del que pues muy pocos saben y que únicamente conocen como el último tlatoani mexica, el último emperador azteca. Lo conocen en pósters, en alguna ocasión estuvo en los billetes mexicanos. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha dejado de hablar de él, tanto en libros de historia como en revistas, y yo creo que es digno hasta de una película. Para hablarles de él, les quiero mostrar el libro que voy a usar, es Cuauhtémoc, de Salvador Toscano. Esta es una pequeña biografía de este héroe en la cual se nos habla de él desde su nacimiento y hasta que es ejecutado por Cortés en Sudamérica. Hay unos aspectos muy importantes e impresionantes de este héroe que vale mucho la pena analizar, sobre todo tomando en cuenta la educación que se le da ahora a los niños, que es muy diferente de la educación que reciben en aquel entonces. Cuauhtémoc, por ser un príncipe, por ser hijo de un tlatoani, recibió una educación aún más dura. Es decir, los nobles en aquella época no tenían los privilegios que tal vez los hijos de la gente poderosa en estos tiempos tienen. Nos dice aquí en el capítulo 2 de Cuauhtémoc que nació en el año 10 Conejo, que nuestro calendario vendría a ser el año de 1502, es decir, cuando llegó Hernán Cortés al actual territorio mexicano, él tenía 17 años, y para cuando llegó a Tenochtitlan, él tenía aproximadamente 21. Nos dice aquí que Cuauhtémoc quedó huérfano de padre a los 6 años de edad. ¿Pero quién era su padre? Su padre era Ahuizotl. Ahuizotl es el octavo tlatoani mexica, y hablar de él es como hablar de un emperador de la talla de Marco Aurelio, el emperador romano. Era un líder que supo expandir las fronteras de su imperio, que abrió rutas comerciales desde el centro de Tenochtitlan hasta el sur del actual territorio mexicano y de costa a costa. Es decir, era una persona muy diplomática, y cuando no conseguía las cosas diplomáticamente, entonces lo hacía a través de la guerra. Así que Cuauhtémoc es hijo de un verdadero héroe mexica. Sin embargo, quedó huérfano a los 6 años de edad y tuvo que hacerse cargo de su educación su madre, que es Tillacapantzin. Y el Códice Mendocino nos habla un poco de la educación de los niños de aquella época en Tenochtitlan. Dice que a los 6 años, sin importar la clase social, a los varones mexica se les reducía la dieta a una tortilla y media de maíz. Claro que estamos hablando de tortillas grandes, de tortillas gruesas, memelas le llaman en algunos pueblos de México, no de las tortillas que hoy conocemos, que son delgadas, que son muy frágiles y que realmente no le calmarían el apetito a nadie. Pero no solo eso, sino que si el príncipe quería conseguir un poco más de alimentos, quería ver mejor satisfecho su apetito, tenía que acudir al mercado de Tlatelolco a recoger los granos y las sobras de los comerciantes que ahí acudían. La educación mexica era muy dura, era muy exigente, y el hecho de que él fuera hijo de un emperador no lo eximía de estos castigos, de esta forma de enseñanza. Aquí mismo nos habla que el Códice Mendocino especifica que a los niños mal portados se les aplicaban una serie de castigos, como espinas de maguey sobre la lengua cuando mentían, golpes cuando levantaban la mano a sus padres, se les untaban hierbas amargas en la boca en caso de que fueran berrinchudos, se les amarraba de pies y manos y se les arrojaba en el suelo mojado durante todo un día para que aprendieran el valor de la humildad o de la verdad o del respeto. Es decir, eran castigos que podemos considerar crueles en estos tiempos, pero que
en aquel momento eran de lo más comunes, de lo más normales, y yo creo que en algunos pueblos de México siguen considerándose algo normal. Pero si juzgamos desde nuestra óptica actual aquellos castigos, pues vamos a pensar que eran crueles, que eran salvajes. Pero yo creo que no les salió tan mal esta forma de educación, pues en 70 años lograron que Tenochtitlan pasara de un puñado de salvajes al imperio más poderoso del actual territorio mexicano, y con avances que superaron incluso a los imperios europeos. Llegó a ser una ciudad 3 veces más grande que Londres, 5 veces más grande que Sevilla. Entonces realmente no podemos criticar tanto la forma en que educaban a su gente. Nos habla este libro que Ahuizotl, el padre de Cuauhtémoc, que ya dijimos que es como hablar del emperador Marco Aurelio, murió en el año 1500 cuando se encontraba en las ceremonias de inauguración del agua traída del manantial de Acuecuexco. El agua llega a donde él se encontraba, no pudo salir, se golpeó la cabeza, cayó enfermo y murió a los pocos días. Por lo que Cuauhtémoc presenció una ceremonia que debió ser muy hermosa y muy triste. Es la muerte de un emperador, y sobre todo de uno como él, que fue tan amado por su pueblo. Pero alrededor del año 1507 Cuauhtémoc fue testigo de otra ceremonia igual de impresionante, que es el Fuego Nuevo. Esta ceremonia que tiene lugar cada 52 años en los pueblos nativos, y en la que se apagan todos los fuegos de la población. Se enciende uno nuevo en el Cerro de la Estrella, que está en Iztapalapa. De ahí se toma, se lleva al Templo Mayor, y la gente tiene que acudir para recoger este fuego y llevarlo a sus casas. Es una de las ceremonias que los libros describen como más hermosas, y Cuauhtémoc también estuvo presente en ella. Sin embargo, la muerte de Ahuizotl y una serie de presagios funestos que ya les hablé en otro video van formando la psicología de Moctezuma, el cual empieza a fallar en su gobierno, coloca familiares en puestos estratégicos, lo que le hace ganar el odio de otros reinos, otros pueblos. Pero también moldea la de Cuauhtémoc, quien está destinado a romper con estos paradigmas, a romper con las profecías, supuestas profecías que anuncian la caída de su imperio. Es por ello que su madre y sus mentores pues tratan de llevarlo por un buen camino para que sea él quien restaure lo que Moctezuma está echando a perder. Nos habla también de que Cuauhtémoc fue educado de esta forma, de ir a recoger comida al mercado, de entrar a la escuela y hacer las mismas cosas que hacen todos los niños que van al Calmecac, es decir, ir a traer leña temprano, ir al pozo a traer agua, sahumar a sus dioses, barrer su templo muy temprano, todo para que pudiera conocer el olor de los bosques que rodeaban a su ciudad, el agua, la comida que comía su pueblo, las necesidades que tenían, los aciertos que había en dicha ciudad, y de esta manera cuando él creciera estuviera listo para gobernar y no hubiera cosa que no conociera dentro de su ciudad. Pero no solo eso, este libro nos habla de cómo Cuauhtémoc reacciona ante la llegada de Cortés, ante la llegada de su ejército, cómo tiene que tomar el gobierno después de que Cuitláhuac muere, tan solo 80 días después de haber tomado el mando, después de vencer a los españoles en la llamada Noche Triste para ellos, noche victoriosa para los mexica, y cómo lucha hasta el cansancio contra los españoles, a quienes finalmente terminan por derrotarlo. Así que si pueden conseguirlo, no se lo pierdan, es un libro que vale mucho la pena, es muy pequeñito, sin embargo contiene algunos datos muy importantes, los cuales nos ayudan a tener una mejor idea sobre cómo era la vida en aquellos tiempos. Es Cuauhtémoc, de Salvador Toscano. Si tienen algún libro más por recomendar sobre este héroe, escríbanlo en un comentario y con gusto vamos a leerlo y vamos a recomendarlo a la gente. ¿Qué opinan ustedes de Cuauhtémoc?